Bien, estamos ahora con el doctor Carlos Rivera, miembro del IDL. Doctor Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. Bueno, lo hemos invitado porque entendemos que usted es abogado de los familiares de las personas que murieron en el develamiento del motín del Frotón, ¿no es cierto? Sí, específicamente de los familiares de Norberto Durán y Gabriel Ugarte Rivera. Y que ellos acudieron, entiendo, a la Corte Interamericana. Así es, ellos acudieron a la Corte y la Corte, como consecuencia de la denuncia que presenta la Comisión, en agosto del año 2000 emitió una sentencia, que es justamente la sentencia que está en proceso de cumplimiento aquí en el Perú, ¿no? Y es esta la sentencia que, entre otras cosas, establece que debe investigarse los hechos y juzgarse. Es decir, deben abrirse procesos para responsabilizar a valga la redundancia, a los responsables de las muertes, digamos. Así es, Jaime. La sentencia de agosto del año 2000, que es la sentencia de fondo sobre el caso Durán y Ugarte, lo que declara son básicamente tres cosas fundamentales. La primera es que el Estado peruano es responsable de la violación a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en agravio de Norberto Durán y Gabriel Ugarte, porque esas personas desde el 19 de junio del año 86 hasta la fecha permanecen en condición de desaparecidos. En segundo lugar, señala que el Estado peruano es responsable de investigar los hechos y de sancionar a todos los responsables. Y en tercer lugar, que el Estado peruano es responsable de indemnizar integralmente a los familiares de las víctimas en este caso, ¿no? Que son los padres de Norberto Durán y a la hermana de Gabriel Ugarte, ¿no? Ahora, en el caso de los marinos, de los militares que ingresaron al frontón y develaron el motín, la defensa de ellos ha señalado que ellos ya fueron juzgados por el Foro Militar, de modo tal que eso ya es una cosa juzgada y por lo tanto no se podría volverlos a juzgar. Ese es un argumento que parece muy correcto. Formalmente correcto, ¿no? Formalmente correcto, que creo que es lo que el mundo cabría... del derecho es el mundo de la formalidad. Pero también estamos en un caso en el que no solamente la formalidad debe ser cumplida y debe ser exigida, sino también algunos asuntos mucho más esenciales que eso, ¿no? Efectivamente, entre el año 88 y el año 89 se cumple un proceso judicial en el Fuero Militar en el que efectivamente varios oficiales, o ahora exoficiales de la Marina, son sometidos a un proceso judicial y como consecuencia del cual son absueltos. Nuestra posición es que ese proceso judicial fue un proceso fraudulento, porque la única finalidad que tenía era justamente de cumplir esa formalidad. Pero tú estás juzgando una intención ahí. Efectivamente, lo que nosotros consideramos es que en ese momento el Fuero Militar cumple una misión de garantizar un nivel de impunidad de quienes efectivamente tuvieron una responsabilidad. Es una apreciación subjetiva suya. El derecho no se puede regir por una apreciación subjetiva de un abogado. Eso yo te doy toda la razón, pero además de mi apreciación subjetiva, como tú dices, Jaime, hay los criterios que la propia Corte esgrime sobre ese caso. Y específicamente déjame leer un par de líneas de la sentencia de fondo del caso Durán y Ugarte, que dice: los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos militares. Está hablando de la actuación de los marinos en el frontón, sino delitos comunes, por lo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la justicia ordinaria, independientemente que los supuestos autores hubiesen sido militares o no. Sí, la Corte Interamericana ya se pronunció sobre ese tema, que ahora aparece como un asunto... Pero de acuerdo al Código de Justicia Militar, cuando se producen muertes o hechos que puedan ser juzgados como delitos en una acción armada, en un conflicto, en una acción de guerra, entonces eso sí es visto, sí es competencia del Fuero Militar. No necesariamente, necesariamente, eso es lo que establece aquí hay dos ámbitos que poder develar. Lo primero es qué normatividad rige un enfrentamiento armado. Un enfrentamiento armado entre dos partes, sean internacionales o nacionales, se rige por el derecho internacional humanitario, que podría aplicarse en esta situación, si es que se reclama que ha habido un enfrentamiento armado. Pero la aplicación del derecho internacional humanitario no exime o no prohíbe la aplicación del derecho nacional, que en este caso sería el Código Penal. Eso es lo primero. Lo segundo es que... Tenemos el Código de Justicia Militar. Es que el Código Penal Militar, digamos que... Exacto, yo admito su existencia como debe ser,
Pero en la que se tipifica esta clase de no, delitos. ahí eso es un tema que creo que valdría la pena aclarar. El Código de Justicia Militar solamente tipifica delitos militares. El homicidio, la tortura, la desaparición, nadie puede asegurar que son delitos militares. Porque los delitos militares, Pero, los que deberían ser juzgados... En la medida que ocurren durante o posteriormente a un hecho armado, sí caen dentro de la competencia militar según el Código de Justicia Militar. Eso lo he leído yo con toda claridad. No, Jaime, ahí hay un tema que creo que valdría la pena aclarar. El Código de Justicia Militar tipifica los delitos estrictamente militares, los que afectan de manera fundamental a las Fuerzas Armadas. Un delito de homicidio, un delito de tortura o un delito de desaparición, como el caso de los Durán y Ugarte, no se encuentra en ningún artículo del Código de Justicia Militar tipificado. Y tampoco se puede alegar que eso es un acto de combate, es decir, el ejecutar a una persona, el desaparecer a una persona no es un acto de combate, no puede ser denominado un acto de guerra. Los propios convenios internacionales de Ginebra lo sancionan a pesar de que es el derecho que rige la guerra. Pero en este hecho hubo, en este develamiento del motín hubo un enfrentamiento, murieron 3 o 4 marinos, no solamente 3 marinos. 3 marinos, ¿no es cierto? Hubo varios, como 20 heridos del lado de los marinos. O sea que hubo un enfrentamiento que culminó en una suerte de bombardeo, una cosa así, entonces murieron mucha gente, pero hubo un enfrentamiento. ¿Por qué se dice que ha habido ejecuciones? Porque lo señala el informe Ames de manera textual en base a testimonios que durante la existencia de la Comisión Ames se recogieron, y también lo señalan algunos testimonios que ahora están en manos de la Comisión de la Verdad, en el sentido de que luego de concluido el operativo militar, es decir, estamos en el tiempo colocándonos en la tarde del 19 de junio del año 86, el operativo militar, después de día y medio de ejercicio de la fuerza militar, había culminado, habían personas rendidas, y los testigos aseguran que en ese momento es que se ejecutan personas. Es decir, ya no estamos hablando del momento del combate militar. Los testigos son los propios senderistas. Creo que aquí cabe que las personas que estuvieron recluidas en ese pabellón, en el famoso pabellón azul, tengan la condición de testigos, que no solamente eran senderistas, sino personas que también tenían la condición de inocentes. Muchos de ellos fueron finalmente absueltos. Durán y Ugarte, un año después de ser desaparecidos, fueron declarados absueltos por el Sexto Tribunal Correccional de Lima. Es decir, había gente inocente en ese pabellón azul. Es decir, el sistema de justicia penal peruano no ha sido eficaz ni aplicado las normas del debido proceso durante los últimos 20 años. ¿Qué sentido tendría ejecutar a algunos y no a otros? Porque hubo 30 sobrevivientes de los presos. Aproximadamente 30 sobrevivientes. 30 sobrevivientes, entonces ¿por qué ejecutan a unos y dejan vivos a 30? ¿No? ¿Qué sentido tiene eso? Claro, pero creo que eso tendría que ser materia de la investigación, y esa versión tendría que darla los oficiales de la Marina que participaron en el develamiento y que estuvieron presentes hasta el momento de la culminación del operativo militar. Lo que dicen es que ya pues, hubo un juicio, ya fueron juzgados y fueron absueltos. Es decir, reabrir esto es un poco... Más bien lo que dice el abogado de los marinos es que puede haber otros responsables y que la Corte se está refiriendo a los responsables que no hayan sido juzgados. No, Jaime, como te darás cuenta... Los responsables políticos, en fin. Y tu teleaudiencia también se dará cuenta que a lo que se está haciendo referencia la Corte es al conjunto de responsables. Los responsables civiles, es decir, estamos hablando del expresidente García, de sus exministros, de sus exviceministros, de muchos exfuncionarios públicos, pero también de efectivos militares que participaron en el develamiento del motín. No está haciendo acá una discrecionalidad de que solamente civiles deben ser juzgados, y la Corte lo ha señalado... No, pero digamos, el argumento de la defensa, según he escuchado yo, es que la defensa de los marinos es, bueno, si la Corte está pidiendo el juzgamiento de los responsables, solo puede referirse a los que no fueron juzgados, porque los que fueron juzgados ya fueron juzgados y fueron declarados absueltos, inocentes, por lo tanto no puede referirse a ellos, tiene que referirse a los que no han sido juzgados. Claro, pero yo le invitaría al abogado de los marinos a que lea la sentencia de la Corte en el caso Durán y Ugarte, en la que se refiere que ese caso debió ser juzgado por la justicia ordinaria. No dice que es correcto y está de acuerdo la Corte Interamericana con que el caso debe ser juzgado por la justicia, no está pidiendo que se anule. Militar. Jaime, creo que en este caso lo que cabe es que todos los responsables sean investigados. Durante 20 años la justicia militar ha tenido como uno de sus principales objetivos garantizar la impunidad. Estos crímenes debieron ser juzgados en el Poder Judicial. El Poder Judicial, en un 99.9%, declinó y abdicó a favor de la justicia militar. Y la justicia militar, claro,
condenó por 5 años a Telmo Hurtado y absolvió a muchos militares de horrendos crímenes contra los derechos humanos. Ahora, el otro problema que se menciona es que los marinos que participaron en este develamiento del motín, si se los procesa ahora nuevamente, serían identificados, es decir, perderían la condición de anonimato que tuvieron de alguna forma, digamos, ¿no? Y como lo que está ocurriendo en realidad es que empiezan a salir libres muchos terroristas por estos mismos procesos de revisión que están ocurriendo, pueden pues producirse venganzas también, ¿no? Entonces las personas que en su momento fueron llamadas a defender al país de esta amenaza, terminan ahora procesadas, mientras que los que constituían la amenaza están siendo liberados. Eso es una cosa, una especie de paradoja, una situación, digamos, absurda que estamos viviendo. Bueno, ese hecho absurdo creo que básicamente ha sido originado por la legislación antiterrorista de Fujimori, contraria a toda convención internacional. Pero creo que el argumento... ¿Qué alternativa había? Yo pregunto, ¿qué alternativa había? Te comento primero tu pregunta, Jaime. Creo que es un argumento válido, pero también bajo ese argumento nos sentiríamos atados de manos y no podríamos juzgar a ningún militar comprometido en hechos de violaciones a los derechos humanos. No estoy hablando de eso. Estamos hablando acá de unos marinos que ingresaron por órdenes políticas de un gobierno civil. Efectivamente. Y develen ustedes, entran y develan, pues, se enfrentan, mueren 3 marinos, quedan heridos 20 o 30, y se producen muchas muertes, es cierto, ¿no? Estamos hablando de eso, no estamos hablando pues del caso de la Cantuta, de Barrios Altos, donde obviamente pues tiene que ver. Aquí estamos hablando de una orden muy clara que se ejecuta, ¿no? Pero también, Jaime, hay que distinguir efectivamente la orden política que surge del Consejo de Ministros en la mañana del 18 de junio y los hechos de carácter criminal. Es decir, hay actos, hay personas desaparecidas. Hay 2 sentencias de la Corte Interamericana. Junto a la de Durán y Ugarte hay la sentencia de Negra Alegría que se emitió a mediados del año 95. Hay personas, junto con esas, muchas más, en condición de desaparecidos. De los que estaban en el frontón. De los que estaban en el frontón. Es decir, no aparecieron ni siquiera ni en los sobrevivientes, ni en la relación de víctimas y de los heridos. La pregunta es, ¿qué sucedió con esas personas? ¿Cuál fue el destino final que se le dio a estas personas? Ese es el cuestionamiento que nosotros estamos haciendo a la justicia aquí en el Perú. Y esa es la responsabilidad que hoy tiene el Ministerio Público. ¿Cuál sería la hipótesis? Que algunos de ellos los tomaron y los desaparecieron literalmente y dejaron libres a 30 para que acusaran. Es bien difícil. Pero dices que es difícil, pero eso es lo cierto. Es decir, nunca apareció una relación en la que Norberto Durán, Gabriel Ugarte, Víctor Negra Alegría estuviesen consignados. ¿Cuál fue el destino que se dio a los cuerpos de estas 3, 5 personas y muchas más que no han sido consideradas en las sentencias de la Corte Interamericana? Ese es un hecho que creo que se tiene que investigar. Es decir, la suerte de una persona vale la pena que el esfuerzo del Estado y de los instrumentos internacionales que en este caso se han activado se puedan desarrollar. Esa es nuestra posición, y nuestra posición además es que el Ministerio Público tiene actualmente en sus manos la posibilidad de efectivamente develar, de esclarecer este hecho y de sancionar o de denunciar ante el Poder Judicial a las personas que resulten responsables. Ahora, la otra cara de esta moneda es el tema de las anulaciones de todos los procesos llevados a cabo en el fuero militar, que es una decisión que seguramente de alguna manera va a tomar el Tribunal Constitucional en atención nuevamente a las resoluciones de la Corte Interamericana. Así es. Si a ello le sumamos la posible anulación también de todos los procesos llevados en los juzgados sin rostro del fuero civil, vamos a tener un total de 2.000 o más de potenciales terroristas liberados. Esto parece, no sé, una pesadilla. Es una pesadilla, la pesadilla que nos dejó Fujimori. Es decir, desde el momento que se dictó esa legislación antiterrorista, desde mayo del año 92, hubo cuestionamientos abiertos a que ahí habían irregularidades que después las íbamos a pagar. Esto deberíamos discutirlo públicamente. Este debería ser el tema de la Comisión de la Verdad, a mi juicio, en lugar de, a mi juicio, es mi opinión personal, de someterse a las decisiones de una corte que no vivió el problema. Antes de esa fecha la situación era mucho peor. Antes de marzo del año 1992 la situación era mucho peor porque no había ninguna clase de ley ni nada. Los jueces
terroristas eran entregados al Poder Judicial, que no los juzgaba por temor o por falta de pruebas, porque es muy difícil, digamos, reunir todas las pruebas necesarias en medio de una guerra, ¿no es cierto? Es bien difícil. Entonces se requería precisamente alguna clase de derecho de emergencia. Y cuando se pasaron estos casos, los casos más difíciles al fuero militar, por lo menos empezó a haber un proceso. Se evitaron así muchas ejecuciones extrajudiciales que antes ocurrían porque el problema no era resuelto por la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, en ese momento fue un avance. Claro, ahora mirado con estos ojos actuales, uno puede decir, eso fue terrible, pero fue un avance, fue una situación desde el punto de vista de los derechos humanos mismos, mucho mejor que lo que había antes. Entonces, hay que juzgar las cosas en su contexto histórico, uno no puede, ¿no?, abstraerse. Eso es lo que pasa, eso es lo que deberíamos discutir los peruanos, creo yo, y no cumplir como si fuéramos soldados rasos órdenes que vienen de un mundo celestial. Jaime, en parte yo coincido contigo, es decir, hubo un cambio de estrategia contrasubversiva a partir del año 91-92, pero también es cierto que no era necesario dar un bandazo como que se dio durante la legislación con la promulgación de la legislación antiterrorista. Era cuestionable la acción del Poder Judicial, la actividad y cómo el Poder Judicial encaraba ese tipo de procesos. Pero nos fuimos al otro lado, al lado de la arbitrariedad absoluta. Absoluta, ¿no? Pues Estamos en una situación en la que recién la Corte haya señalado las irregularidades que se han cometido en la legislación antiterrorista. Los organismos de derechos humanos desde el año 92 hemos venido señalando que esa legislación tenía serias deficiencias, vicios de carácter procesal, legal, penal. Pero la legislación anterior, que sí estaba de acuerdo a todas las normas del derecho internacional, la legislación penal propiamente dicha, común, no servía. Entonces había que buscar una fórmula de emergencia. Ahora, quizás se fue un poquito más allá, pero esa fórmula fue mejor que lo que una ejecución extrajudicial, no, que era la ley que imperaba. La ley que imperaba era la ley de la ejecución extrajudicial, de la desaparición. Esa era la que imperaba. Eso fue resuelto por un tribunal militar. ¿Eso no es un avance? Pero creo que hay que reconocer ese avance. O por un juzgado sin rostro. Pero también es cierto que las irregularidades que se han cometido fueron señaladas desde un primer momento en que se puso en vigencia esa legislación. Y la comisión de una serie de irregularidades y de violaciones al debido proceso, tanto en el Poder Judicial, en los juicios, en los tribunales sin rostro, como en el fuero militar, fueron advertidas oportunamente. El hecho es de que se condenó ciertamente terroristas, pero también se condenó a cientos o tal vez miles de personas inocentes. Es por eso que se producen las denuncias ante el sistema interamericano, y el sistema interamericano muchos años después asume este tipo de casos. Pero muchos de estos inocentes han sido finalmente indultados, liberados por la famosa comisión de indultos, sí, pues, ¿cierto? O sea que, digamos, también se encontró una manera de resolver el problema. 5, 7, 8 años de prisión indebida. O menos, pero en fin, probablemente. Pero se encontró la manera de resolver el problema. Pero claro, en una situación de guerra es imposible una solución celestial, vuelvo a decirlo. Creo que la posibilidad, el camino debió ser efectivamente establecer un mecanismo de carácter judicial especial para el juzgamiento de este tipo de delitos, en el que las posibilidades de sentencia a las personas que efectivamente están involucradas se manejen de una manera más o menos efectiva, pero también existía la necesidad de responder a ciertos principios y ciertos derechos que son parte del debido proceso, que justamente que es lo que ahora la Corte Interamericana y muchos organismos internacionales reclaman al Estado peruano. Creo que eso debió ser el camino correcto. Se señaló en su momento. Ahora yo no recuerdo que haya habido ninguna propuesta concreta de ningún organismo de derechos humanos respecto de cómo manejar el tema legal específicamente. La Coordinadora de Derechos Humanos el año 93 presentó una propuesta integral de reforma de la legislación antiterrorista. Claro que era un congreso controlado por el fujimorismo, nunca se hizo caso. Inclusive ahora se ha hecho una nueva propuesta. Lamentablemente el Congreso está opinando que el tema va a ser abordado en el próximo año. Estamos a puertas de que salga la sentencia del Tribunal Constitucional en la acción de inconstitucionalidad que ha sido presentada contra los decretos antiterroristas. Y ahí ahora, vamos a tener que enfrentar una nueva situación probablemente mucho más delicada frente a la que tendríamos si es que el Congreso hubiese modificado oportunamente esta legislación. ¿Cómo se resolvía? Si ahora los jueces tienen miedo, porque yo he hablado he tenido conversaciones con gentes vinculadas a la Corte Antiterrorista. Nuevamente los jueces tienen miedo ahora y van a empezar a liberar, ya de hecho ya están liberando terroristas simplemente con un habeas corpus.
¿Cómo sería en ese momento en el que el senderismo estaba en avanzada, ¿no es cierto? Estaba como ganando posiciones cada vez más, estaba de vencedor. Los jueces tenían miedo, tenían terror. ¿Hubiera habido otra forma que no hubiera sido sin rostro, jueces sin rostro? ¿Existía otra forma humanamente posible de juzgar a los periodistas? Yo creo que no la había. Hay Eso es lo que tenemos que discutir. Jaime, hay experiencias internacionales en las que se ha enfrentado este fenómeno sin necesidad de establecer una justicia secreta. La cuna de la civilización, Italia, jueces con rostro, jueces sin rostro. Y para juzgar a un grupo mucho más pequeño que Sendero Luminoso, como fue la Brigada Rosa, ¿no? Pero creo que las posibilidades de que el Estado peruano hubiese podido garantizar seguridad a los jueces existían. Y eso hubiese podido salvar las infinitas irregularidades y violaciones al debido proceso que se produjeron en ese tipo de juzgamientos. Esa hubiese sido la posibilidad. Y si esa se hubiese hecho, hoy día no estaríamos enfrentando un problema de la posibilidad de que se derrumbe el marco normativo antiterrorista, que no se tenga un nuevo marco reformado, porque el Congreso simplemente no ha priorizado este tema fundamental en la legislación penal peruana. ¿Cómo será la cosa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solamente dice este juicio no vale o este procedimiento no vale, sino que tampoco valen las pruebas que se actuaron en esos procesos? De modo tal que ahora hay que volver a actuar pruebas sin testigos, con arrepentidos que se van a asustar porque ahora no saben, de repente Sendero pues recupera alguna clase de vigencia. Sí. Mira, sobre ese tema, yo creo que se ha leído mal o probablemente no completo el informe Berenson. En el informe Berenson, la Comisión Interamericana efectivamente dice que aquellas pruebas obtenidas en procesos militares son pruebas que no van a ser reconocidas. Pero también admite la Comisión que aquel material probatorio que haya sido recopilado de manera debida, con respeto a los derechos del procesado o del detenido, va a ser considerado en los nuevos procesos judiciales. Eso creo que es un elemento importante a tomar en consideración. Esa segunda parte yo no la he visto, yo he visto la primera clarísimamente. Mira, lamentablemente no tengo aquel informe Berenson, pero textualmente lo señala, y eso creo que es muy importante, porque hay la novedad de que supuestamente el sistema interamericano está diciendo que ninguna prueba vale. Creo que el sistema interamericano también es consciente que es importante tener a la mano elementos probatorios en los procesos de hace 5, 7 u 8 años atrás. Eso lo dice textualmente, Jaime, lo dice textualmente. Yo lo he revisado, no lo he leído por ninguna parte, sí he leído la otra parte. Me comprometo a enviártelo, correcto, el párrafo pertinente para que tú puedas señalarlo, y creo que es un hecho. Es una contradicción total, entonces, ¿cuál de las dos primeras? Bien, lamentablemente nos ha ganado el tiempo, Carlos. Muchas gracias por su participación en la Hora N. Fue Carlos Rivera, abogado del IDL, y en el caso de Frontón. Regresamos con los datos. Ellos acudieron, entiendo, a la Corte Interamericana. Así es, ellos acudieron a la Corte, y la Corte, como consecuencia de la denuncia que presenta la Comisión, en agosto del año 2000 emitió una sentencia, que es justamente la sentencia que está en proceso de cumplimiento aquí en el Perú, ¿no? Y es esta la sentencia que, entre otras cosas, establece que debe investigarse los hechos y juzgarse. Es decir, deben abrirse procesos para responsabilizar a valga la redundancia, a los responsables de las muertes, digamos. Así es, Jaime. La sentencia de agosto del año 2000, que es la sentencia de fondo sobre el caso Durán y Ugarte, lo que declara son básicamente tres cosas fundamentales. La primera es que el Estado peruano es responsable de la violación a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en agravio de Norberto Durán y Gabriel Ugarte, porque esas personas desde el 19 de junio del año 86 hasta la fecha permanecen en condición de desaparecidos. En segundo lugar, señala que el Estado peruano es responsable de investigar los hechos y de sancionar a todos los responsables. Y en tercer lugar, que el Estado peruano es responsable de indemnizar integralmente a los familiares de las víctimas en este caso, ¿no? Que son los padres de Norberto Durán y a la hermana de Gabriel Ugarte, ¿no? Ahora,
Bien, estamos ahora con el doctor Carlos Rivera, miembro del IDL. Doctor Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime. Bueno, lo hemos invitado porque entendemos que usted es abogado de los familiares de las personas que murieron en el develamiento del motín del Frontón, ¿no es cierto? Sí, específicamente de los familiares de Norberto Durán y Gabriel Ugarte Rivera. Y que